Hola, nos encontramos en Salud Mental Cancún. Hoy vamos a hablar sobre el narcisismo y la psicóloga Alma nos va a hacer el favor de respondernos algunas preguntas. Psicóloga Alma, ¿qué es el trastorno narcisista? Bueno, específicamente el trastorno narcisista, pues es un trastorno que pertenece a los trastornos de personalidad. Básicamente este trastorno pues es representativo por un sentido, ¿verdad?, de importancia que se dan estas personas, llegan a tener ciertas características como una falta de empatía, como una grandiosidad. Me parece importante conocer un poco la etiología, ¿no?, de dónde viene el término narcisista, que acude a la cuestión de la mitología griega, ¿no? Narciso, que era pues esta persona o este personaje que solo tenía como ojos para sí mismo, estaba centrado en sí mismo y básicamente pues hace referencia a una persona que no puede considerar las necesidades de nadie más y que todos sus intereses están redirigidos hacia sí mismo. Ok, hablando un poquito acerca de esto, de cómo esta persona nada más tiene un interés hacia sí mismo, ¿nos podrías como dar algunos puntos de cuál sería el perfil de estas personas narcisistas? Claro, pues bueno, basado en los criterios, ¿verdad?, clínicos del DSM-5, nos dan ciertos indicadores como una persona, lo mencionaba, con esta parte centrada en sí mismo, que habla de un egocentrismo, de una cuestión, de una falta de reconocimiento, una falta de empatía. Básicamente también están como muy interesados en la cuestión de la búsqueda de lo grandioso, ¿no?, como el poder, el control, el reconocimiento. Hay como mucha demanda sobre la atención, sobre la admiración. Entonces son varios criterios. Obviamente habla acerca de la persistencia y la constancia de estos síntomas o de estos indicadores cuando pues podemos estar frente a una personalidad narcisista, entre muchos otros síntomas que tendrían que ver con esta búsqueda de la superioridad, por ejemplo, el hacer de menos a las personas, ¿no? Como ellos se sienten como grandiosos o como una cuestión de yo tengo la razón, yo soy el mejor, hacen que las personas a su alrededor se noten inferiores, ¿verdad? O se vean como menospreciarlos, por así decirlo. Entre muchos otros criterios, algo que destaca mucho en los narcisistas son sus relaciones interpersonales de explotación. Son como personas explotadoras en diferentes ámbitos de su vida, entre muchos otros criterios, pero creo que en general serían algunos de ellos. Ya que mencionas esta parte de la grandiosidad y toda la parte del reconocimiento que pues demanda el narcisista, ¿cuáles serían las causas como para tener o que la gente identifique un trastorno narcisista? Ok, perfecto. Como tal, ahorita los estudios pues siguen en búsqueda, ¿verdad?, de una causa específica. Se asocia a que la causa puede ser pues multifactorial, ¿no? ¿En qué sentido? Sobre todo en la cuestión de vivencias tempranas en la infancia del niño o niña. Este trastorno es más, afecta más a los hombres y se asocia, ¿no?, a una cuestión como orgánica también o neurológica, por así decirlo, pero también en la cuestión del entorno, ¿no? Puede ser por el tipo de crianza, una crianza a lo mejor muy insensible o muy, como muy escasa, ¿no?, como los afectos. Puede ser, o lo contrario, ¿no?, una crianza muy sobreprotectora, exactamente así es, ¿no?, donde había mucha recompensa, ¿no? Entonces se puede como asociar a este tipo de crianzas, o por ejemplo también de padres narcisistas, ¿no?, una cuestión como de aprendizaje también. Es sobre todo el mensaje que se le llegaba a dar al niño, ¿no? Como por ejemplo, tú tienes que ser el mejor, tú tienes que ser el más fuerte, y a su vez quizá los castigos eran muy severos, ¿no? Como no, pues eres un tonto, ¿no?, mediocre, ¿no? Entonces en esta parte de la autoestima empieza a haber una polaridad en que si quiero ser el mejor, digamos, perder o ganar, ¿no? Entonces el niño empieza a identificarse más con el ganar, y entonces por ahí podría venir algún tipo de génesis, por así decirlo, pero pudiera ser multifactorial. Okay. Algo que me parece interesante también destacar es que existen varios tipos de, me gustaría que nos mencionaras cuáles son los que existen. Claro, creo que sí es importante el poder tener un diagnóstico a lo mejor diferenciado, porque a veces se puede confundir, ¿no? Podemos hablar de una personalidad, no sé, histriónica, ¿no?, con bipolaridad o con, no sé, trastornos, no sé, desafiantes. Sin embargo, aquí se habla sobre un narcisismo como más típico, por así decirlo, puro, que era lo que hablábamos, ¿no? Como que a veces reconocemos más a un narcisista por estas cualidades, pero también puede haber un narcisista
encubierto, ¿no? Como más integrado, que es mayormente es más sutil, digamos, sus conductas, que pueden llegar así como a confundir un poco, pero al final está teniendo las mismas necesidades pues que el narcisista, digamos, grandioso, que es básicamente la demanda, ¿no? De esa atención, de esa admiración, y también conocer y saber que detrás del narcisista hay una baja autoestima o hay una autoestima muy dañada, muy, digamos, pues sí, como vulnerable, y que pues básicamente todas estas conductas es una proyección de la imagen idealizada, ¿no? De la imagen deseada. Detrás de este trastorno hay una autoestima, pues sí, como débil, por así decirlo, frágil más bien. Psicóloga, ¿y cuál es la diferencia entre una persona narcisista y una persona egocéntrica? Ok, comprendo. Pues aquí básicamente está en los grados. Freud nos hablaba mucho de los grados, ¿verdad? Acerca de, bueno, ver si el egocentrismo es más como a lo mejor un rasgo, ¿no? De tu personalidad, pero el narcisista ya tiene otros criterios que pueden aludir, vaya, ¿no? A un deterioro en la vida de la persona, a afectarle a su entorno. Entonces, de hecho se dice, ¿no? Que todos podemos llegar a tener como ciertos rasgos narcisistas, ¿no? Incluso es una etapa, digamos, un narcisismo primario cuando somos niños, ¿verdad? Que sentimos que la luna nos sigue, ¿no? O sea, pero realmente esto es algo normal, ¿no? O algo esperado. Y vaya, ¿no? Se espera que esta etapa pueda ser como trascendida. Cuando no, pues es cuando ya empieza a ocurrir, ¿no? Algún tipo de afectación, y lo podemos empezar a ver alrededor de la adolescencia o ya en el inicio de la adultez, ya como tal un narcisismo, ¿no? Y una vez que ya haya un diagnóstico narcisista, ¿cuál es el tratamiento? Ok, comprendo. Honestamente, con este trastorno es un pronóstico muy reservado, por así decirlo, debido a que muy difícilmente llegan ellos por propia cuenta al consultorio, o llegarán, pero no por la problemática del narcisismo, ¿verdad? Llegarán por algún otro tipo de trastorno, no sé, mixto, ¿no? También son personas que pueden tener depresión, pueden tener ansiedad, ¿no? Justamente por no lograr esa perfección en su vida, pueden llegar por otros problemáticas, ¿no? Abuso de sustancias, por ejemplo, pero justo, ¿no? El reconocer que tengo un problema, pues es como contrario a sus propias creencias, a su propia, pues sí, digamos, persona, ¿no? El decir, yo tengo un problema, entonces, digamos que el tratamiento, pues es un tratamiento igual un poco reservado, en el sentido de que muy pocas veces llegarán, pero si llegan es justamente a través de psicoterapia, el poderles aportar en la cuestión de, no sé, a través de la narrativa, el poderles dar grados de realidad, porque justo ellos se han creado como una realidad propia, ¿verdad? Entonces el como contrastarles a la realidad que viven, pues sería algo, ¿no? Que pudiera ayudar, ¿no? O promover que la persona pueda visualizar, ¿no? Cómo están las áreas de su vida. Y también, pues, el sugerir, ¿verdad? Pues el tema de canalizarlo a psiquiatría para poder diagnosticar algún otro tipo de trastorno alterno, así es. Y también identificar qué tipo de objetivo busca la persona, ¿no? Al llegar a consulta. En algún momento me llegó un paciente que me decía como, no, es que aún no existe persona que me pueda hacer, no ha nacido en el mundo la persona que me pueda hacer cambiar, ¿no? No ha nacido en el mundo la persona que me haga, que me diga qué hacer, ¿no? Entonces muchas veces ellos se manejan por objetivos, y es identificar cuál es su objetivo. A veces pues el consultorio le resulta este protagonismo, ¿no? Este centro de atención, o a veces nada más como un arma de chantaje, ¿no? Como, no sé, para con la pareja, no, yo estoy yendo a terapia, pero tú no estás haciendo nada, pero sabemos que pues el narcisista puede llegar a omitir, llegar a manejar la información a su preferencia o a su beneficio, y pues a mentir y a reservarse muchas cosas en terapia. Así es. Claro, bueno, psicóloga Alma, ahora sí que ya nos diste criterios diagnósticos acorde al Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, nos hablaste del índice de prevalencia, que es más alto en hombres, que pueden tener comorbilidad con otros trastornos, como narcisismo con bipolaridad. Ahora me gustaría que nos hablaras un poco del abuso del narcisista, del abuso del narcisismo. Claro, así es, sobre todo el abuso narcisista, lo que sí llega mucho, justamente hablábamos de el narcisista no va a llegar como tal, pero sí las víctimas del abuso narcisista, y es ahí lo importante, que para nosotros como pues de personal, ¿no? de salud mental, podernos informar sobre cómo
contener este tipo de tratamientos, porque pues la víctima llega muchas veces con este conflicto, ¿no?, mental sobre si ella está mal, sobre todo, ¿no?, la pareja, vamos a hablarlo como si yo estoy loca, ¿no?, como si es que toda la culpa, ¿no?, que ha causado el narcisista a la víctima, ¿no?, de como todo tiene que ver contigo, todo está mal. Entonces la persona llega como cuestionando su juicio, si está bien, si está mal. Entonces es ayudarle a la persona a retirarle la culpa, ¿verdad? Es trabajar en no revictimizar a la persona nuevamente. Y, por ejemplo, ¿no?, muchas veces se puede decir, ay, es que tú, no sé, aceptaste este abuso narcisista porque no tenías autoestima, una falta de límites, y eso es revictimizar a la víctima, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Y el abuso narcisista, pues vaya, ¿no?, es también por, digamos, un ciclo, ¿no?, de manipulación. Puede haber una fase de acecho, una fase como de una carga de amor muy fuerte, ¿no?, hacia la persona, mucha intensidad al principio, ¿no?, donde genera ese enganche. Después ya viene una etapa como de ataque o de cosificación a la persona, donde empieza a explotar a la persona. Hablábamos al principio que el narcisista suele no tener ciertas capacidades, ¿verdad? No tiene un buen control de emociones, no tiene, no sé, ¿no?, la capacidad de cuidar. Entonces básicamente explota a las personas para, como digamos, absorber, casi, ¿no? Exacto, obtener, exacto, los beneficios, y esto genera justamente un desgaste emocional en las víctimas, ¿no? Porque puede ser muy sutil, o a veces ya en estas fases como más de aislamiento, ¿no? Ya se le aislaron a la persona, porque justamente el narcisista pues demanda mucha atención, todo para él, ¿verdad? Entonces puede haber un desgaste emocional, incluso post a una relación con abuso narcisista. Podemos encontrar estrés postraumático del agotamiento y el desgaste que hubo alrededor de la relación, ya sea que fue corta o fue larga. Ahí es donde existe este abuso narcisista. Y bueno, ¿no?, creo que importante reconocer que este abuso no solo puede suceder en la pareja, sino en cualquier otro contexto. Podemos, no sé, tener jefes o jefas, no sé, narcisistas, ¿no? En algún momento a lo mejor todos nos hemos encontrado con algún narcisista, ¿no? Podemos tener amistades, ¿no?, narcisistas, podemos tener, no sé, ¿no?, parejas o hasta padres narcisistas, y es importante pues acudir a terapia para poder, no sé, como focalizar e identificar si estoy siendo, para ¿no? que no se produzca el ciclo de violencia. Exactamente, ¿no? Así es. Ok, bueno, y para terminar el video ya con información sobre el trastorno narcisista, recordando, como dice la psicóloga Alma, acudir a terapia, que es el primer paso de amor propio. Nos vemos en el próximo video.